Puente entre Asia y Europa. Turquía es una de las grandes cunas de la civilización, un país cuyos tesoros culturales e históricos deleitarán e inspirarán a sus visitantes. Una tierra que está definida por el Mediterráneo al oriente, el Mar Negro al norte, el Mar Egeo al oeste y Mesopotamia al sureste. Paisajes de una tierra de ensueño, desde la idílica ciudad de Estambul hasta las antiguas ruinas griegas y romanas del Egeo, con sus playas mediterráneas que cuentan la historia de la humanidad. ¿Y qué decir de la tierra de las maravillas geológicas de Capadocia? Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Turquía. Número 1. Turquía está situada entre Europa, Asia y Oriente Medio. Su territorio se extiende alrededor de 1.600 kilómetros de este a oeste y 800 kilómetros de norte a sur, teniendo una superficie de 783.562 kilómetros cuadrados. Una pequeña zona de Turquía, llamada Tracia, forma parte del sureste del continente europeo, mientras que la parte más grande del país, Anatolia, se ubica en el oeste de Asia. Turquía limita al norte con el Mar Negro, al noreste con Georgia y Armenia, al este con Azerbaiyán e Irán, al sureste con Irak y Siria, al suroeste y este con el mar Mediterráneo y Egeo, y al noroeste con Grecia y Bulgaria. Unos de los accidentes geográficos más destacados que posee Turquía son los estrechos que separan el Mar Negro del Mar Egeo. Estos son el Bósforo, el Mar de Mármara y el Paso de los Dardanelos. En el estrecho del Bósforo se encuentra su ciudad más poblada y famosa, Estambul. Administrativamente, Turquía está dividida en 81 provincias, las cuales se organizan en 7 regiones geográficas y culturales: la región de Mármara, la región del Egeo, región del Mediterráneo, región del sudeste de Anatolia, región de Anatolia Central, en donde se ubica su ciudad capital, Ankara, la región del Mar Negro y la región del este de Anatolia. Número 2. Al encontrarse Turquía en la intersección de los Balcanes, el Cáucaso, el Medio Oriente y el este del Mediterráneo, es uno de los países con mayor variedad cultural. Para tener una idea, en su territorio se hablan más de 100 idiomas y dialectos, pero la variedad cultural parece un reflejo de la riqueza de variedad de paisajes que existen en el país. Para iniciar, Turquía es el hogar de grandes montañas. Más de 130 picos en el país sobrepasan los 3.000 metros de altura. El más alto de ellos, el monte Ararat. El río más importante que nace y fluye por Turquía es el río Éufrates, utilizado durante miles de años por diferentes culturas para la agricultura, la pesca y el transporte. El corazón de Turquía lo constituyen las estepas de Anatolia, aisladas de las costas por grandes cadenas montañosas. El territorio montañoso y volcánico de Turquía es el resultado del choque continuo de 4 placas tectónicas: las de Anatolia, Arábiga, Euroasiática y la Africana. 2 grandes fallas, la de Anatolia septentrional y la falla de Anatolia oriental, hacen de este lugar una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Número 3. Estambul. Estambul está ubicada en el estrecho del Bósforo, asentada sobre 2 continentes, Europa y Asia. Con alrededor de 15.5 millones de habitantes, Estambul es la ciudad más poblada de Turquía y una de las más pobladas en el mundo. La ubicación estratégica de la ciudad, su desarrollada infraestructura y la diversidad de su economía hacen de ella una ciudad de importancia global. Estambul es la capital financiera de Turquía, sede del Banco Central del país y de la Bolsa de Valores del mismo. Además de ser su principal centro de comercio, los puertos de Estambul son de los más importantes de Europa. Existen varios puentes que conectan ambas partes de la ciudad y ambos continentes. Puentes como el Puente del Bósforo, el más antiguo e icónico de la ciudad, inaugurado en 1973, o el Puente Yavuz Sultan Selim, conocido también como el tercer puente del Bósforo, abierto en el año 2016. Además de estar unidos por puentes, Europa y Asia están conectados por un túnel férreo submarino.
conocido como el Túnel de Marmaray, que con una longitud de 13.6 kilómetros atraviesa el estrecho del Bósforo. Además, Estambul está conectada por un moderno sistema de metro. Sin embargo, su sistema de tranvía es un ícono de la ciudad, al ser uno de los más antiguos del mundo. Número 4. Lugares a visitar en Estambul. Estambul es uno de los destinos turísticos más populares en el mundo, el cual atrae millones de turistas por año, quienes son atraídos por su rica historia y cultura. Una ciudad que fue fundada en el año 667 a.C. y que fue capital del Imperio Romano, Bizantino y Otomano, posee muchos lugares que fascinan a sus visitantes. Lugares como Hagia Sofía, una joya de la arquitectura y arte bizantinos, una antigua iglesia, mezquita y hoy un museo. La Mezquita Azul, una joya de la arquitectura otomana. El Palacio de Topkapi, un complejo residencial de los sultanes otomanos por varios siglos, hoy utilizado como museo. El Gran Bazar, uno de los mercados más antiguos del mundo, donde existen más de 4.000 tiendas que ofrecen desde joyería y textiles hasta souvenirs. La Basílica de la Cisterna, cuya cisterna fue construida en el siglo VI y que es un ejemplo emblemático de la ingeniería bizantina. La Avenida Istiklal, en el corazón de la ciudad, ofrece una gran variedad de tiendas, cafés y restaurantes. Y finalmente, uno de los atractivos más populares es un crucero por el Bósforo, para tener las mejores vistas de la ciudad. Número 5. La relación histórica y comercial de Turquía como puente entre Europa y Asia se ve reflejada por la introducción de varios productos turcos a la cultura europea. Uno de los más famosos, los tulipanes, considerada en Turquía como una flor sagrada e introducida en Europa en el siglo XVII. Las turquesas. Aunque no existen yacimientos de turquesa en Turquía, la piedra fue comercializada e introducida desde Asia a Europa desde Turquía. De allí que turquesa signifique la piedra turca. La cereza. Aunque existen muchas historias diferentes del origen de la cereza, la mayoría coinciden que el origen de la misma es en el Asia Menor. Los historiadores romanos creían que el origen de la misma era en los alrededores de la antigua ciudad de Serasonte o Ceraso, en la costa sur del Mar Negro, de ahí su nombre en español de cereza, y que desde ese lugar había sido introducida en Italia. En la actualidad, los productos turcos continúan cautivando a Europa, en donde productos como las delicias turcas, el café turco, el aceite de oliva, las alfombras y toallas turcas, conocidas como pestemals, continúan siendo muy populares. Número 6. Capadocia. La majestuosa joya de Anatolia Central, que en antigua lengua persa significaba tierra de hermosos caballos, y en la época romana sus yeguas eran tan apreciadas que se grababan con un impuesto especial. Esta tierra ha sido cuna de vástagos ejércitos y grandes imperios, con los principales yacimientos hititas de Asia Menor. Su ciudad principal, Kayseri, es un tesoro de la historia selyúcida, al igual que los reyes pónticos que gobernaron en Amasya. Además, su historia y prosperidad siempre han estado ligadas a la tierra y a la agricultura. Sus depósitos volcánicos han hecho de esta zona un lugar fértil, con cultivos locales de cereales, uvas y cerezas. Pero sin duda, los singulares afloramientos rocosos cónicos, llamados Peri-Bakalari o chimeneas de hadas, sus ciudades subterráneas, sus cuevas y sus impresionantes paseos en globo aerostático son el rasgo más famoso y característico de la región. Talladas en la roca, hay decenas de capillas ocultas adornadas con exquisitos frescos, prueba fehaciente de la fuerza de la fe cristiana que se estableció aquí en el siglo IV, producto de las persecuciones de la época romana. Algunos de los lugares más destacados que visitar en Capadocia son el Museo al Aire Libre de Göreme y la ciudad subterránea de Selime. Los lugares de interés de la región se complementan con la hermosa cerámica decorativa que se produce en los alrededores de Ábanos y las alfombras de Göreme. Número 7. Ankara. La bulliciosa capital de Turquía se encuentra ubicada en las llanuras de Anatolia Occidental, en la región central del país. Con una población de más de 5 millones de habitantes, es la segunda ciudad más grande de Turquía después de Estambul.
En la actualidad, Ankara es una ciudad moderna y cosmopolita con una rica historia y sirve de centro político, económico y cultural del país, albergando muchos edificios e instituciones gubernamentales importantes como el Parlamento turco, la presidencia y numerosos ministerios. La mayoría de los turistas visitan Ankara por sus excepcionales museos, pues la ciudad cuenta con numerosos monumentos y lugares de interés, como el mausoleo de Hamid Kabir, última morada del fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk. Otros destinos populares en Ankara son la histórica ciudadela de Ankara y el Museo de las Civilizaciones de Anatolia, que muestra la rica historia y cultura de esta región, pues se cree que esta región fue el emplazamiento de hititas y de asentamientos frigios, cuando la región era conocida como Ancira, período que terminó con el famoso rey Midas, el famoso rey que transformaba todo lo que tocaba en oro. En la actualidad, su tumba se encuentra en el Museo de Gordión, capital de la antigua Frigia. La región fue ocupada por lidios y persas antes de su absorción por el Imperio Romano en el año 24 a.C. En esta época, la región era famosa por la lana de la cabra de Angora o Ankara en turco y se convirtió en uno de los principales productos de exportación. Por cierto, de esta región son originarios los hermosos gatos Angora, reconocidos en todo el mundo. Número 8. Konya. Situada en una llanura elevada y desolada en medio de la estepa de Anatolia, con extraordinarias bellezas naturales como el lago Meke, un lago de aguas poco profundas y salinas, formado en un cráter volcánico en el distrito de Karapinar, y el lago Tuz, o lago de sal, es el segundo mayor lago de Turquía, pero la región es más conocida en toda Turquía por poseer una rica historia y cultura y por su fuerte inclinación religiosa. Aunque en Turquía existan más de 82.000 mezquitas, pues el 99% de su población profesa la fe islámica, esta ciudad es llamada la capital islámica de Turquía. Esta antigua ciudad es la cuna del mundialmente famoso poeta espiritual Rumi, conocido por los turcos como Mevlana o el Santo, cuya tumba se conserva en el Museo de Mevlana. Sus seguidores son conocidos como los derviches giradores, que interpretan una danza espiritual conocida como sema. Los derviches escuchan música mientras se concentran en Dios y hacen girar su cuerpo en círculos repetitivos. Esta danza giratoria representa un viaje espiritual hacia la iluminación en el que los derviches aspiran a alcanzar la fuente de toda perfección. Número 9. El Mar de Mármara. Situado entre Europa y Asia, conecta el Mar Negro con el Mar Egeo a través del estrecho del Bósforo. Se considera el mar más pequeño del mundo, con una superficie de unos 11.000 kilómetros cuadrados y una profundidad media de 700 metros. Recibe su nombre de la región turca de Mármara, situada en su orilla meridional. El mar es de gran importancia para Turquía, ya que constituye una importante ruta de transporte para el comercio y es un destino popular para los turistas. Las islas alrededor de Estambul son la joya de esta región. Cada una tiene su propia historia e importancia, lugar de los campos de batalla y cementerios de la Primera Guerra Mundial, con muy buenos museos y mezquitas. El mar también es importante por su biodiversidad, ya que alberga una gran variedad de especies marinas, así como de aves migratorias entre Europa y Asia. Esta característica geográfica da lugar a una gran variedad de hábitats y especies, y en particular a una flora excepcionalmente rica. No es en vano que de esta región es originario Esopo, el padre de la fábula, que basó sus historias en la naturaleza. Número 10. El Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue un vasto y poderoso imperio que existió por cerca de 6 siglos, fundado en el siglo XIV por el líder turco Osman I, quien expandió un pequeño principado turco que llegó a convertirse en su mayor punto de expansión en uno de los estados más poderosos del mundo. Varias ciudades, además de Estambul, registran la grandeza de este imperio. Ciudades como Bursa, primera capital del Imperio Otomano, ubicada en la región de Mármara, famosa por su rica historia y joyas de la arquitectura otomana, como la Gran Mezquita de Bursa, o Ulu Cami, que con 12 domos y 2 minaretes domina el paisaje de la ciudad. Bursa también es famosa desde tiempos bizantinos por su producción de seda.
De allí que el mercado de seda sea uno de sus lugares más visitados. A alrededor de 240 kilómetros al oeste de Bursa se encuentra la ciudad de Edirne, capital del Imperio Otomano antes de Estambul. Edirne está cercana a la frontera turca con Grecia y Bulgaria. De allí que la ciudad sea famosa no solo por su arquitectura otomana, sino también por su cocina de influencia balcánica, la que incluye un famoso postre llamado trilese, hecho con 3 tipos de leche diferentes. Entre Bursa y Edirne se encuentra el monumento de Çanakkale, que conmemora a todos los héroes turcos de la Primera Guerra Mundial, evento que marcó el fin del Imperio Otomano. Número 11. El Imperio Bizantino, conocido también como el Imperio Romano de Oriente, sucesor del Imperio Romano. Desde sus inicios en el año 330 después de Cristo, cuando el emperador Constantino trasladó la capital del imperio a la ciudad de Bizancio, la actual Estambul, hasta su desaparición en el año 1453, cuando fue conquistado por los turcos otomanos. Durante más de 1000 años fue un importante centro de comercio y de conservación de las ciencias clásicas entre el mundo islámico y europeo. Si bien es cierto que el arte bizantino se hace presente en todos los bellos edificios de la religión cristiana ortodoxa, además de Estambul, existen en Turquía ciudades en donde el legado bizantino es palpable. Una de ellas es la ciudad de Iznik, ubicada a orillas del lago Iznik, en la región de Anatolia. Fundada por los griegos en el siglo IV a.C. y nombrada por ellos como Nicea. Si el nombre aún no te suena, fue aquí en donde tuvo lugar un famoso concilio cristiano en el año 325 de nuestra era, convocado por el primer emperador romano cristiano, Constantino, en el cual se estableció el primer credo oficial de la Iglesia cristiana. Nicea o Iznik aún conserva sus murallas originales desde la era griega y romana, y al haber sido una de las capitales del Imperio Bizantino, es conocida como la Pequeña Roma. Cuando Iznik fue conquistada por los otomanos, se convirtió en un importante centro de la cultura otomana, destacando su producción de cerámica y baldosas, que de aquí se exportaban a todo el mundo islámico y europeo. Hoy en día, los alrededores de Iznik se encuentran cultivados de olivos, y además de producirse aquí el aceite de olivas turco, se produce su famoso jabón de aceite de olivas. Número 12. La costa del mar Egeo. Esta verde y fértil región al sur del Mar de Mármara ocupa un lugar destacado en el desarrollo de la humanidad, desde 5000 años de historia griega y romana hasta los mitos y héroes de Homero, como Troya. Un lugar importante para la historia del cristianismo, pues esta es la región de las 7 iglesias del Apocalipsis, una de ellas, Sardis. En la actualidad, unos 26 millones de personas viven en esta región, aproximadamente 1/3 de la población del país. Allí encontramos la tercera ciudad más grande de Turquía, Esmirna, conocida por sus antiguas raíces y también por las múltiples facetas de su cultura contemporánea, que la han convertido en una de las ciudades más importantes del Egeo. Además encontramos la metrópoli clásica más conservada de Europa, Éfeso, que en el siglo I a.C. era una de las mayores ciudades del Imperio Romano. En la ciudad se encontraba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero también Éfeso fue una ciudad importante en la difusión del cristianismo durante el siglo I, pues los apóstoles Pablo y Juan vivieron en la ciudad, difundiendo el cristianismo en la región. En la zona también encontramos la gran acrópolis de Pérgamo, situada en lo alto de una colina sobre la ciudad moderna de Bergama. Es uno de los lugares más espectaculares de Turquía. El gran médico Galeno nació aquí y Pérgamo era el centro de producción de un material alternativo al papiro, que actualmente conocemos como pergamino, siendo uno de los principales centros de aprendizaje del mundo antiguo. Número 13. Maravillas naturales en el Egeo. En la época helenística, la región no solo estaba llena de ciudades antiguas como Afrodisias, un centro cultural y artístico conocido por estar dedicado a Afrodita, la diosa del amor, sino también por lugares naturales como las fuentes termales de Hierápolis, que hicieron de la ciudad un balneario popular.
En la actualidad, las ruinas de Hierápolis siguen atrayendo a visitantes que vienen a nadar en sus piscinas ricas en minerales y a contemplar las sorprendentes terrazas de travertino blanco de la cercana Pamukkale o Castillo de Algodón, una de las maravillas naturales más famosas de Turquía. Piscinas que caen en cascada por la ladera con el aspecto de un campo de nieve fuera de lugar, en medio del verde paisaje. Las terrazas se forman cuando los manantiales minerales de las aguas termales pierden dióxido de carbono al descender por las laderas, dejando depósitos de piedra caliza, creando así un extraordinario espectáculo. Número 14. La costa sur del mar Egeo. Turquía no es ajena a las hermosas ciudades de la costa, con playas repletas de arena blanca y refrescantes aguas azules, llenas de hermosos paisajes, como la zona del lago Vafa, considerado uno de los paisajes más pintorescos de Turquía y escenario de varias joyas clásicas, con las cumbres del monte Latmos que se erige como telón de fondo. En estas costas encontramos la ciudad de Bodrum, la antigua ciudad dórica de Halicarnaso, donde se encuentran las ruinas del famoso mausoleo, una de las 7 maravillas antiguas de la humanidad y lugar de nacimiento de grandes personajes como Heródoto, el padre de la historia, y Dionisio, el gran maestro de la retórica del siglo I a.C. Hoy en día, la ciudad de Bodrum es un paraíso vacacional. Sus solitarias bahías son ideales para navegar y practicar deportes acuáticos. La principal atracción de la ciudad es el Castillo de San Pedro, del siglo XV, convertido hoy en un museo de arqueología náutica. Más al sur se encuentra el lugar donde confluyen el Mediterráneo y el Egeo, la península de Datka, donde encontrarás kilómetros de espectaculares costas rocosas, frondosos bosques de coníferas, pintorescos y tranquilos pueblos rurales, resorts de playa y ciudades costeras, donde destaca Marmaris, llamada la joya de la Riviera turca, por la belleza de sus aguas color turquesa, rodeada de montañas y bosques de pino, y por su hermoso castillo, que utilizó Suleimán el Magnífico para reunir una poderosa flota para la conquista de la isla de Rodas. Número 15. En la costa sur de Turquía, en el Mediterráneo, encontramos el Valle de Dalyan. Los paisajes encontrados en el lugar impactarán a cualquiera de sus visitantes. Desde la playa de Istuzo en la costa turquesa, famosa por ser uno de los lugares de anidación más importantes del mundo para las tortugas marinas, principalmente para la tortuga boba o careta careta, que puede alcanzar hasta 1 metro de longitud y pesar hasta 135 kilogramos. Este santuario se extiende por pintorescas marismas, que son también un importante santuario para aves marinas. Estas marismas son también el lugar de la desembocadura del río Dalyan, el cual inicia su recorrido en el lago de Koysegis y atraviesa el valle y la ciudad de Dalyan. Un recorrido en bote por el río Dalyan lleva a sus visitantes a ver uno de los paisajes más hermosos de Turquía y descubrir impresionantes sitios arqueológicos. A los alrededores de la ciudad de Dalyan se encuentran las ruinas de la ciudad de Kaunos, una antigua ciudad licia, habitada desde el siglo X a.C. por una antigua tribu anatolia, los carios. Una de las edificaciones más impresionantes en el lugar es la necrópolis de Kaunos, tumbas de los reyes labradas en las colinas rocosas que datan del siglo III a.C. En el lugar también se encuentran las ruinas de un anfiteatro para 5.000 personas, que es un vestigio de la posterior conquista de la cultura grecolatina del lugar. Número 16. La ruta licia. Los licios eran un pueblo antiguo que se desarrolló a orillas de la costa sur de Asia Menor, desde las actuales ciudades turcas de Fethiye en el oeste, famosa por su pintoresca marina, hasta Antalya en el este. Por cerca de 540 kilómetros, la ruta licia es hoy un sendero de trekking que recorre, a pie o bicicleta, los vestigios de esta antigua cultura. Este recorrido puede iniciar en la ciudad de Mira, antigua capital licia, reconocida hoy por encontrarse allí la iglesia de San Nicolás, en donde se encuentran los restos del hoy famoso San Nicolás. A lo largo de esta ruta, los senderistas pueden contemplar uno de los mejores paisajes de Turquía, como la playa de Uludenis, con sus aguas cristalinas color turquesa, es considerada una de las playas más bellas del mundo. O visitar antiguas ciudades licias, griegas y romanas, como Olimpos,
un pequeño pueblo costero famoso por sus ruinas licias y romanas dispersas en la playa y en el bosque. Terminamos este pequeño recorrido en la provincia de Antalya, en donde se encuentra Patara, una hermosa playa y reserva natural protegida que además posee un gran valor histórico. Número 17. Hatay. Hatay es una provincia en la región mediterránea de Turquía, la cual limita al sur y al este con Siria. Una de las principales atracciones de Hatay es la ciudad de Antakya, conocida en la antigüedad como la ciudad de Antioquía, famosa en la historia por ser el lugar en donde por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús de Nazaret. En los últimos días, Antakya ha tomado relevancia internacional por ser probablemente la ciudad más afectada en el reciente terremoto del 6 de febrero del 2023, en el cual hasta la fecha han perdido sus vidas más de 42.000 personas en Turquía y en Siria. Muy cerca de Antakya se encuentra la ciudad de Tarsus, o Tarso, lugar de nacimiento del célebre apóstol Pablo, de origen judío e inicialmente conocido como Saulo de Tarso. Número 18. La comida turca es deliciosa y variada. Uno de los platos más conocidos es el kebab, preparado con carne de cordero o ternera asada en un pincho y servido con verduras, arroz y pan pita. Otro plato popular es el meze, una selección de entradas servidas antes de la comida principal, la cual puede incluir el hummus, berenjenas rellenas, queso feta y otros. El desayuno turco, conocido como kahvaltí, puede incluir quesos, aceitunas, pan pita, miel, pepinos y huevos. No puedes dejar de probar el baklava, un postre hecho con hojaldre, miel y nueces, además de las delicias turcas, dulces hechos a base de gelatina, azúcar y esencias. El café turco es tan básico en su mesa que existe una ley la cual permite a una mujer solicitar el divorcio si su marido no le provee de un buen café. Número 19. La ruta licia termina en la ciudad de Antalya, una de las ciudades turísticas más populares en el país, famosa por sus playas de arena blanca y por su puerto deportivo ubicado en su casco antiguo. Pero el casco antiguo también cuenta con un impresionante patrimonio histórico, rodeado de murallas romanas que datan del siglo II y en donde destacan patrimonios históricos como la Torre del Reloj, la Puerta de Adriano y el Teatro Romano de Aspendos. Recorriendo la costa, como a 75 kilómetros al este de Antalya, se encuentra la pequeña ciudad de Side, habitada desde el tiempo de los hititas y un centro urbano de importancia en los imperios romano, bizantino y otomano. Su casco antiguo da fe de ello. En la misma región de Antalya se encuentra otro de los destinos favoritos en Turquía, Alanya, que cuenta con una impresionante fortaleza otomana, desde donde se logran unas vistas espectaculares del Mediterráneo. En el lugar también se encuentra la playa de Cleopatra, quien, de acuerdo a la leyenda, recibió la ciudad como presente de parte de Marco Antonio. Número 20. La economía de Turquía. La economía de Turquía es una economía de mercado emergente, diversa y dinámica, al tener una población de más de 82 millones de habitantes y estar estratégicamente situada en la encrucijada de Europa, Asia y Oriente Medio. La economía turca está impulsada por el sector de servicios, principalmente el turismo, que representa alrededor del 60% del PIB del país, seguido de la industria y la agricultura. Actualmente Turquía también ha invertido mucho en energías renovables, sobre todo en energía eólica, convirtiéndose en un líder del sector, aprovechando sus características geográficas. En los últimos años, el gobierno de Turquía ha invertido grandes sumas de dinero en una lista de megaproyectos que buscan transferir la economía turca a una posición prominente. Como ejemplo, podemos mencionar el nuevo aeropuerto de Estambul, el más grande de Europa, al estar este situado en el lado europeo de Estambul, cerca de la costa del Mar Negro. El aeropuerto se inauguró oficialmente en el 2019 y tiene 6 pistas y 2 terminales, con una capacidad total de hasta 200 millones de pasajeros al año, siendo el centro de operaciones de Turkish Airlines, que ofrece vuelos a más de 300 destinos en todo el mundo. Número 21. La costa del Mar Negro en Turquía.
La costa turca del Mar Negro se extiende a lo largo de 1.175 kilómetros y aunque es la parte menos visitada del país, la región es una de las más bellas, pintorescas y culturalmente auténticas del país, conocida por sus muchos pueblos donde los lugareños aún practican la artesanía de la época otomana. Su entorno romántico y sus monumentos medievales la convierten en uno de los lugares más destacados del país. Pero la región del Mar Negro es conocida por su clima suave y húmedo, la belleza de su naturaleza y por el pueblo Laz, un grupo étnico autóctono originario del Cáucaso meridional que vive principalmente en las regiones costeras del Mar Negro de Turquía y Georgia. Mientras que en el lado occidental se encuentra Sinop y las históricas ciudades costeras de Trabzon y Safranbolu, una joya de la arquitectura otomana y patrimonio mundial de la humanidad. En lo alto de los acantilados del Monte Mela, al sur de Trabzon, se encuentra el monasterio de Sumela, fundado en el siglo IV por dos monjes griegos y que en la Edad Media se convirtió en un importante lugar de peregrinación. Número 22. La agricultura. Es la principal ocupación de la mayoría de la población en Turquía, ya que la mitad del país está formada por tierras agrícolas. Debido a su suelo fructífero, su clima favorable y su abundante pluviosidad, Turquía es uno de los pocos países autosuficientes del mundo. Debido principalmente a sus condiciones climáticas favorables para la producción agrícola, los campos de avellanas se extienden a lo largo de las costas del Mar Negro de una manera sobresaliente. Para tener una idea, Turquía suministra aproximadamente el 70% de la producción mundial de avellanas y es, por tanto, uno de los pilares del mercado de exportación turco. Pero el clima húmedo de la costa del Mar Negro ofrece unas condiciones de cultivo inmejorables para la industria del té turco. En esta región se encuentra la ciudad de Rize, sede de las plantaciones de té en el país, produciendo más del 6% de la producción mundial. Pero el té es más que un cultivo en Turquía, es parte de la vida diaria, siendo la bebida más popular del país, pues los turcos consumen un promedio de 4 tazas de té al día, y es una parte esencial de su cultura invitar a las personas a beber té a sus hogares. Y por supuesto, los turcos prefieren el té negro, que se vende en los mercados locales, pues el té verde se exporta. Número 23. El este de Anatolia. Desde las llanuras de la Alta Mesopotamia hasta las gélidas alturas del Monte Agri, la vasta y elevada meseta del este de Turquía está relativamente virgen, lo que la convierte en un objetivo para los viajeros más aventureros, una tierra de fronteras y un crisol cultural, donde muchos pueblos han vivido y luchado por estas tierras, donde los visitantes pueden ver iglesias armenias y castillos kurdos, casas árabes, monasterios ortodoxos y mezquitas selyúcidas y otomanas. En esta región se encuentran unos de los lugares históricos más evocadores de Turquía, como las enormes cabezas de piedra en la cima del monte Nemrut, que fueron construidas por el rey Antíoco I Epífanes para glorificar su reinado, quien gobernó el reino de Comaneje entre los años 64 y 38 a.C., y el legendario lugar de la ciudad de Ani, antigua capital del reino de Armenia y conocida como la ciudad de las 1001 iglesias. Pero esta región está dominada por el volcán extinto del monte Agri o Ararat, que se eleva a una altura de 5.165 metros. Es el punto más alto de Turquía y está situado cerca de las fronteras con Irán y Armenia. Se cree que el monte Ararat es el lugar donde encalló el arca de Noé tras el gran diluvio. La región está drenada por dos grandes ríos, el Éufrates, que durante siglos delimitó la frontera oriental de los imperios romano y bizantino, y el Tigris, donde las austeras murallas de basalto de Diyarbakir se alzan dramáticamente, custodiando el camino hacia el norte, hacia la meseta interior. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.